Vamos a ver qué sucedió entonces con los restos de Voltaire y a recomendar el libro Trayectos Póstumos de Omar López Mato, Ajá. que contiene una serie de estas historias, ¿no? Historias Qué bueno. de restos que no tienen mucha paz, que digamos. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo de la caída de la monarquía. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva. Y el primer santo laico fue Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso cívico y sus restos fueran enterrados en otro cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que él mismo había ayudado a inventar, ya que, bueno, los vaivenes políticos también movilizaban a los muertos. Bueno, superados estos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta allí llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Émile Zola, Jean Jaurès, Voltaire, entre otros muchos. Pero la llegada de Voltaire fue escandalosa y sucedió esto que vamos a contar. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, esto ya pertenece a la vida de Voltaire, el prestigio de este hombre, de Jean-Marie Arouet, ese era el nombre. Voltaire era uno de sus muchísimos seudónimos. El prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. A los 66 años decidió asentarse en Ferney, a pocos kilómetros de la frontera con Suiza. Si sus nuevos escritos volvían a irritar a las autoridades, se podía rajar tranquilamente de Francia. Bueno, Rousseau hizo lo mismo. Sí. A lo mejor es estar en Suiza. Así es. Pero Voltaire ya no estaba, ¿no?, para acrobacias políticas ni literarias. Y se dedicó a envejecer tranquilamente allí en Ferney. En 1778, a los 84 años, viajó a París y se enfermó. Murió el 30 de mayo de ese año en la casa de un amigo, el marqués de la Villette, que pronto se encontró ante un problema. Aunque Voltaire, recordemos la situación, ¿no? Voltaire es un enemigo del régimen y, el poder no le tiene mucha simpatía. No, ninguna, directamente. Sí. Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería que se le diera sepultura cristiana, para no andar vagando como alma en pena. Incluso poco antes de morir había dicho que no eran tiempos de hacerse enemigos, ¿no?, en alusión a los miembros de la Iglesia. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de su compañero. Es decir, cómo conseguir que la Iglesia consintiera en dar sepultura cristiana a un hombre que se había pasado los últimos años burlándose de ellos. Y que solo se arrepentía en privado, aparentemente. Sí, claro. ¿No? Así cualquiera. Sin embargo, no había sido excomulgado oficialmente. Pero, por más que no había excomunión, el obispo de París había afirmado que no permitiría el entierro de Voltaire en Camposanto. Entonces, el amigo de Voltaire y algunos familiares trataron de cambiar esa disposición, pero todo fue en vano. Entonces, los sobrinos de Voltaire y algunos amigos, sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, en donde el filósofo había preparado su sepultura, y enterrarlo antes de que la Iglesia lo impidiera. Subieron al muerto entonces en un carruaje y lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Todos los admiradores que se agolpaban fuera de la casa del marqués de la Villette creyeron que Voltaire regresaba a su hogar. Eran admiradores, sería mejor decir, sí, no admiradores, como digo. Todo se puede. Lo deben haber visto algo desmejorado, digo yo.
En realidad Voltaire no partía entero. Ah, bueno, ¿qué quiere Cipriano? El boticario, el señor Mithobbart, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo oposición por parte de los sobrinos, que estaban preocupados por enterrar algo de su tío. Entonces, para no ser menos, el marqués de la Villette reclamó el corazón de su amigo y tampoco se lo negaron. Y así. A último momento cambiaron el recorrido. El carruaje en el que llevaban sentado a Voltaire no fue a Ferney, sino a Cellier, cerca de Troyes, donde un abad amigo, un tal Mignon, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente, de noche, en la iglesia local. Ya se habían rezado 6 misas por su alma, cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Se habían enterado. Un sobrino le mintió al funcionario mensajero. Le dijo que era demasiado tarde, puesto que Voltaire había sido enterrado bajo cal. El obispo de París debió conformarse entonces con prohibir toda misa, o todo servicio religioso, todo monumento en recuerdo del pensador impío. Cuando llegó la revolución, ahí resurgió la obra de Voltaire. Terminó la monarquía, todo con Voltaire. Sus libros, sus escritos dejaron de ser censurados, y lo curioso es que la pequeña iglesia de Cellier, en donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Entonces apareció su viejo amigo, el marqués de la Villette, que ahora era el ciudadano Villette. En un artículo, en no sé qué diario, pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre ideológico de la revolución, y se pensó en el Panteón. Naturalmente. Pero no todos compartían ese criterio. La comuna de Romilly, en realidad es Romilly-sur-Seine, donde estaba la iglesia derruida, y los habitantes de Troyes, la comuna vecina donde trabajaba la Sociedad de Amigos de la Constitución, estaban interesados en lo que quedaba de Voltaire. Y en mayo de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron en Cellier para disputarse los restos del cuerpo exhumado. El asunto se puso violento cuando miembros de la Asamblea Constituyente de París llegaron para arbitrar en la disputa. Dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Los habitantes de Troyes, ¿cómo es? ¿Troyes o Troyes? Troyes. Directamente. Como Chrétien de Troyes. Claro, como Chrétien, el autor de La muerte de Arturo. De la muerte de Arturo, donde está todo ese asunto del Santo Grial. Ahí va. Los habitantes entonces resignados pidieron el cráneo, por lo menos, ¿no? Y los de Romilly dijeron, bueno, a nosotros, si a esto le dan el cráneo, el brazo izquierdo. Pero los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés. Bueno, durante el debate y la discusión, alguien se afanó el tarso. Bueno. Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes se robaron el pie izquierdo y 2 dientes. Uno fue a parar a manos de un cronista, Lemaitre, para que no dijera nada del afano que se estaba presenciando. Lemaitre usó el diente de Voltaire como amuleto. A su muerte fue heredado por el sobrino, oportunamente dentista. Una maldición. Sí, se desconoce el destino último de esta pieza. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez había estado prisionero, y donde cambió su nombre, acá dice por más famoso, pero en realidad no fue un cambio de nombre. No hubo cambio de nombre, sino que era uno de muchos. Y además en general se trabajaba sobre todo ese tipo de prosa escandalosa y provocativa. Claro.
Ya en el Panteón, Voltaire fue ubicado cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre el cerebro de Voltaire poco se puede decir. Recordemos que se lo habían dado sin chistar al boticario. El boticario que lo había pedido lo dejó a su hijo, que en varias oportunidades intentó donarlo al gobierno, pero nunca le dieron bolilla. El cerebro fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoz. Al morir este empleado, sus bienes fueron rematados sin que se hallase el cerebro. Hacia 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar. Las aventuras póstumas del Corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette había comprado la propiedad de Voltaire en Ferney, la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Hasta colocó el Corazón sobre una columna en el dormitorio que una vez perteneció a Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció durante la Revolución y debió alquilar la propiedad con Corazón y todo a un inglés. Criticado duramente por rentar el Corazón de Voltaire, Villette decidió llevárselo a su casa de París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el Corazón en su casa. Usaba la reliquia, curiosamente, para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios. El Corazón pasó luego a manos de los hijos de Villette y más tarde fue donado al obispo de Moulins. Escandalizado por el legado aquel, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III, que consideró que lo más correcto sería retornar el Corazón a su lugar original, el pecho de Voltaire. Cuando fueron a reubicarlo en la tumba del escritor, descubrieron consternados que sus huesos no estaban allí ni en ninguna otra parte del panteón. También estaba ausente el cuerpo de Rousseau, como hemos sugerido aquí. Indignación general. Los periódicos decían: si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué nos puede esperar al resto de los franceses, etcétera? Que se haga cargo del subte de la banda. Napoleón III ordenó la investigación policial. Había sucedido esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte en 1815, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos. Los huesos de Voltaire y Rousseau fueron reducidos y quemados con cal viva. Nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que solo había podido guardar el Corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional, pero estuvo extraviado entre cajas y biblioratos. Recién, en 1924, lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. ¿Qué les parece esta historia? Es bien, bueno, iba a ser bien linda, es difícil. Ya me impresiona un comentario que hizo usted, que es rematar un cadáver. ¿No es un poco barroco la idea? Sí. Un cadáver ya está muerto, lo va a rematar, claro. Es un chiste malo de la época también. Pero estaba pensando, Alejandro, que los primeros tiempos en los que aparecen los cadáveres... No haga mucho caso de palabras que quieren decir dos cosas. No. Justamente, digo, es lo mismo que la presencia de un cadáver. La novela gótica se aprovecha de esta cosa, y hay una mina que uno la ha frecuentado porque aparece en juveniles y uno buscaba el libro, Anne Radcliffe, que narra lo que le pasó a los cuerpos de Carlos I y de el muchacho Cromwell. Y se empezó a desarrollar una moda, siglo XVII, ahí muertos que andaban como muertos, como tales por el mundo, y hacían cosas, seguían haciendo cosas. Esto, por supuesto, se podía hacer en países que no fueran muy católicos, porque sabemos que la vida de ultratumba está muy respetada en la religión católica. Pero pensaba justamente que ahí es donde se cruzan un par de tradiciones. Un amigo de este programa, el señor Hume, David Hume, el filósofo, decía que él había visto muchos tipos que están re sanos y vendiendo salud, al día siguiente estaban muertos. Nunca había visto que un muerto, al día siguiente estar muerto, fuese a tener buena salud. Y narraba así la diferencia que existe, la diferencia estadística entre los milagros y las suposiciones supersticiosas. Y decía que él apostaba en general a desconfiar de los milagros y le aconsejaba a la gente que hiciera lo mismo. Los revolucionarios franceses, porque acá está también la cosa de este autor, de este hombre, Voltaire, hacen que ese pasaje del siglo XVII al XVIII traiga consigo ideas muy distintas del mundo de la muerte. Y esto es lo que nos ayuda a tener historias de fantasmas. Los fantasmas pasan a ser una cosa tan rara, tan poco creíble, que cuando aparecen generan miedo. Esto se lo debemos al racionalismo de la revolución. Curiosamente, paralelamente, y mire qué cosa rara, los pedazos del cuerpo, las reliquias, han sido una costumbre de la religión.
o sea, con tener un pedacito del cuerpo de cualquier santo, uno se podía ganar el paraíso. Que esto, aquellos que más lograron en contra de las supersticiones de cualquier religión, sufrieran el mismo destino, parece ser una paradoja, esas que generan algunos comentarios en el barrio. Y a Voltaire le encantaba narrar este tipo de cosas, de anécdotas chuscas, y a Flaubert, a nuestro amigo Flaubert, le gustaba contar las anécdotas chuscas de Voltaire, sin saber que él mismo, en su entierro, como cadáver, iba a protagonizar una escena tremenda, que es la vida de Flaubert, la que empieza con la muerte de Flaubert, termina con un cajón que no entra del todo en la tumba, una banda de música, porque era caballero de la Legión de Honor, y una escena absolutamente patética, igual que el final de su novela Madame Bovary. Le hubiera encantado a Flaubert y mucho más a Voltaire, que seguramente, comentando cosas acerca, ya muerto por supuesto, habría dicho: ¿te das cuenta desde la muerte? Sí, que se ven las vueltas de la vida. Y las vueltas de la vida es el tango que vamos a escuchar ahora en la voz de Edmundo Rivero.